más ya empezamos. Ahí, si quieren comentar algo mientras empezamos. Bueno, está el licenciado Villalobos. Estamos, licenciado Lara. Licenciado Anton. Buenas tardes, licenciado. Está la licenciada Carla Villagrana. El licenciado Andrade. El licenciado Zúñiga. Xochitl, se ve ahí, Xochitl. Bueno, pues en respecto del tiempo de ustedes, hay que se vayan agregando los demás compañeros, recordando que no nada más estamos en Zoom, estamos también ya transmitiendo en Facebook. Entonces, para tener cuidado y el profesionalismo necesario, pues para que este ejercicio nos salga lo mejor posible. Ya habíamos hecho este tipo de ejercicios, pero si no mal recuerdo fue en la cuestión más política que jurídica. No, perdón, ya habíamos analizado la propuesta de reforma al Poder Judicial Federal por esta vía en el año pasado, ya tan pronto 3 meses de este año, con muchas vicisitudes, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos, y pues vamos a darle con todo. El día de hoy planteamos hacer una jornada de estudio, le llamamos de estudio, análisis, discusión y debate de una sentencia. Si ustedes lo permiten, pues posteriormente también lo haremos. Y es para que pues todas el conocimiento que tenemos jurídicamente, pues ya verlo y ejercitarlo en una cuestión práctica que es el análisis de la sentencia, ya sobre hechos y resoluciones concretas para ver pues cómo vimos nosotros desde el punto de vista de cada quien esta sentencia. Se me hizo a mí atractiva esta sentencia, puesto que trata sobre un amparo referente al bloqueo de varias cuentas bancarias de Billy Álvarez, este personaje que era directivo de la cooperativa Cruz Azul y a su vez directivo del equipo de fútbol por muchos años. Ha sido directivo o fue directivo de... Hay problema con sus micrófonos, compañeros. Yo recuerdo que era niño cuando este hombre ya era directivo del equipo de fútbol del Cruz Azul. A raíz de los problemas que tuvo, pues ya no es más el presidente del equipo Cruz Azul, y me imagino que también de la cooperativa tampoco ya lo es. Entonces, los días pasados estuve viendo un juego precisamente del Cruz Azul y vi que ya el presidente del equipo es un mentado Álvaro Dávila, que esta persona, si no mal recuerdo, fue cantautor, fue presidente del equipo del Morelia, y eso era esposo de la periodista Patti Chapoy. Entonces, tuvo muchos problemas en la cooperativa Cruz Azul, y de esos problemas fueron señalados diversas situaciones de corrupción de este personaje, ex presidente del equipo Cruz Azul y de la cooperativa también, Billy Álvarez, que en pocas palabras, la unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le bloqueó varias cuentas. Ese es el planteamiento, y a raíz de ese bloqueo, esta persona, pues, de amparo, a grandes rasgos, la historia inicial de y le pedí a 2 compañeros que hicieran el estudio para que ellos
empezaran en la cuestión del análisis, discusión y discusión de esta sentencia, como es el licenciado Villalobos y el licenciado Julio César. Yo le pediría al licenciado Villalobos que pues empezara a comentarnos qué es lo que vio de esta sentencia y los puntos neurálgicos de la misma. Ya yo les pediría a los demás compañeros que ya están presentes que después de que participen estos dos compañeros que darán el inicio a la discusión, pues ya los demás puedan nuevamente pedir su participación y los escuchamos con todo respeto. Entonces, licenciado Villalobos, te cedemos la palabra. Muchas gracias, licenciado Lara. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Muy importante este análisis de esta sentencia, licenciado, porque justamente como lo comentaba el licenciado Lara, es una sentencia de amparo de Billy Álvarez, ¿verdad? Que como bien lo comentaba, es exdirector de la cooperativa Cruz Azul, al cual se le asignó, bajo esta sentencia de amparo, el expediente número 579 del 2020, ¿verdad? Este amparo fue sustanciado ante el juez séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México sobre el embargo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Debemos de recordar que en lo que respecta al amparo administrativo, todos los actos de autoridad deben estar sustentados a través de un procedimiento que propiamente la autoridad administrativa determine. ¿Por qué lo comentamos? Porque justamente al hablar de esta resolución de amparo, nos viene al análisis de que esta persona promueve el amparo en atención a que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquea sus cuentas bajo un argumento que determina que fue derivado de una solicitud de una petición del ente extranjero o de un tratado internacional. Más sin embargo, derivado de la resolución del amparo, se advierte que no fue de esa manera, que la autoridad en este caso, la que bloquea, la Unidad de Inteligencia Financiera que pertenece a la Secretaría de Hacienda, dentro de sus determinaciones o su petición de bloqueo de cuentas, no se apegó a un procedimiento específico, no lo hizo conforme a una normatividad. Estableció una medida cautelar vinculando un carácter meramente nacionalista, es decir, lo hizo a través de un procedimiento en el que debió haber, al momento de que bloqueaba las cuentas, haber justificado que era a través de una petición de una petición de un tratado multilateral o bilateral en el cual México tuviera o fuera parte de ese tratado. De tal suerte que en la determinación del análisis, creo yo, a mi consideración personal, que estuvo muy bien fundamentado por parte del juez, en este caso el juez de distrito. Creo que la sentencia defendió en sus puntos resolutivos al quejoso en virtud de que consideró que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que posibilita que las cuentas sean bloqueadas, pero a través, justamente como lo comentábamos, a través de una petición internacional y no dentro de un derecho o un marco legal. Y ahí en ese artículo o esa disposición en el cual se centra el acto reclamado, a decir del quejoso, le vulnera el derecho de seguridad jurídica, en razón de que el bloqueo precisamente no se realizó con motivo del cumplimiento de un compromiso internacional adoptado por el gobierno mexicano, ¿verdad? O sea, en otras palabras, no se interpretó o no se ajustó conforme a una interpretación
clara y precisa como lo marca la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, esta petición en el caso debió haber sido clara en atención a que no diera margen a que se suponiera que o diera margen a suponer que la autoridad, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, diera margen a que posibilitara a agotar el procedimiento interno, sino que fuera un acto meramente contundente en decir, se da en atención a que existe una petición del gobierno extranjero para que se bloquee las cuentas a esta persona. Nunca fue de esa manera, ¿sí? Aduce la Unidad de Inteligencia Financiera que actualiza la condición formulada porque fueron adoptados como prueba aparte, bueno, fueron adoptados esa disposición a través de unos documentos que, a decir de ellos, son suficientes para poder haber emitido ese bloqueo de las cuentas. Esos documentos se hacen consistir en dos oficios que obviamente el gobierno extranjero los manda a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no para que lo hagan deliberadamente. Claramente les señala que lo hagan en base al marco o al derecho interno mexicano, no en atención a una petición necesariamente del gobierno extranjero de decir, sea de esta manera como nosotros lo solicitamos, sino les deja el margen para que lo hagan de una manera fundada y motivada conforme al derecho nacional. Pero por ende, por ser un derecho nacional, debieron ajustarse el procedimiento el procedimiento administrativo. Es una de las vertientes de las cuales el juez de amparo consideró darle la protección de la justicia federal al quejoso, porque justamente no se ajustó esa posibilidad de lo que estableció la jurisprudencia. No obedeció una petición expresa de un organismo internacional, sino que fue un producto de la propia valoración y conforme a la normativa nacional, que es un supuesto en el que la facultad no es constitucionalmente válido en términos de lo que establece la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, aquí hay la jurisprudencia es clara. Esa jurisprudencia está constituida, en este caso, está identificada bajo el número 46 de 2018, que sostiene que debe existir una petición expresa de bloquear cuentas bancarias a tratarse de una petición expresa que es incuestionable, que por su propia naturaleza debe ser clara, contundente, indubitable y no una mera posibilidad de realizar tal bloqueo. Esto se robustece si se considera que la Unidad de Inteligencia Financiera debe ejecutar tal petición vía medida cautelar, en la que ordene el bloqueo de cuentas bancarias y no emitir por sí y ante sí con base en el ordenamiento jurídico nacional. Y lo hace conforme a una petición extranjera, ahí sí podía hacerlo, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera, más sin embargo, no lo justifica o no lo fundamenta de manera fundada y motivada, y por ende los actos que se derivan se entiende que son actos en base a un ordenamiento jurídico nacional, y de ahí deviene la inconstitucionalidad. Debió haber agotado el procedimiento administrativo para poder llevar a cabo tal bloqueo o tal inmovilización de la cuenta bancaria. Debemos de recordar que este amparo, a mi consideración personal, es muy amplio. Se está amparando naturalmente contra el Ejecutivo Federal, se ampara contra el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera como autoridades que emiten el acto, ejecutoras, perdón, y de ahí también se señala a los entes que de cierta forma también son considerados como autoridades ejecutoras, que es el presidente de la Comisión Nacional Bancaria,
el vicepresidente de la supervisión de procesos y el director adjunto de las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria, y así diversas autoridades que de cierta forma son autoridades ejecutoras de la determinación de el acto considerado como tildado de inconstitucional. Esa sería una de las análisis, licenciado Lara, y dentro de la plática la iremos rebusteciendo con más argumentos, ¿verdad? A ver, a decir de los compañeros, a ver, ahí iremos platicando lo que se desarrolla dentro del análisis de esta sentencia. Creo, a mi consideración, estuvo bien emitida por el juez, en este caso el juez de distrito, en virtud de que consideró que era un acto inconstitucional. Ese era mi análisis, licenciado Lara. Licenciado Julio, luego ya después de ahí ya pues participamos todos los que queramos. Señor Julio. Sí, muchas gracias. Envío un afectuoso saludo a todos los compañeros que nos están ahorita acompañando de manera virtual. Empiezo con un cuestionamiento y les hago una pregunta. Los jueces de distrito, ¿qué les exigen a las autoridades? Que sus actuaciones se apeguen a la legalidad y a la constitucionalidad, salvo que ustedes me corrijan. Y en este caso, efectivamente, como nos lo mencionó previamente nuestro compañero Villalobos, en sí, el motivo por el cual el quejoso, en este caso el señor Billy Álvarez, interpone el juicio de amparo, es en virtud de que considera que se le está violentando su derecho a la seguridad social, a la seguridad jurídica, perdónenme, ya que se le están bloqueando sus cuentas de una forma irregular, y al no se apegan a la cuestión de legalidad. Más específicamente, no se apega a lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Esta ley es la que regula las actuaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a las facultades Se bloqueó. Esperemos un momento a ver si... Sí, ya volví. Adelante. Si me escuchan, les comentaba que bueno, que él considera que el hecho de que se le hayan bloqueado sus cuentas bancarias no va pegado a la legalidad, ya que contraviene lo establecido en el artículo 115, como les comento, de la Ley de Instituciones. Les comento, Ley de Instituciones de Crédito. Este artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es la que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera efectivamente a bloquear cuentas o que no reciban servicios bancarios. Solo cuando hay una solicitud de parte de instituciones extranjeras que son contempladas dentro de los tratados internacionales y de estas interacciones bilaterales o con otros países. Es decir, este artículo, el 115, ya fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya hay una jurisprudencia. Ya hay una jurisprudencia, como bien lo dijo el compañero Villalobos, y se los leo, así dice: operaciones o servicios bancarios, su bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales
esa parte quiero que hacer énfasis, es decir, para cumplir compromisos internacionales. Esta jurisprudencia es la, bueno, ya nos dijo el compañero, aquí en la 10ª época de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2018. Entonces, ya tenemos el marco legal, artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Ya tenemos la jurisprudencia, la que hace un análisis preciso en relación al artículo 115. Lo cita el juez de distrito y hace una serie de disertaciones y ciertos raciocinios muy importantes. Y efectivamente, para mí como que le mete una medio trapeadilla al titular de la unidad de inteligencia financiera, porque ellos se quisieron ver como un poco como ventajosos, yo pudiera decirles, si me lo permiten decirlo así, porque ellos dicen, bueno, te voy a bloquear tus cuentas bancarias. Pues sí, pero ¿en qué te basas? Bueno, inclusive una argucia utilizaron. Anexaron a su escrito para justificar sus acciones la unidad de inteligencia financiera. Documentos. Con eso quisieron justificar y quisieron cuadrar lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta jurisprudencia multicitada, que otra vez volvemos a decirlo, esa es la línea esencial, que haya sido solicitado de forma expresa y contundente a la autoridad mexicana que bloqueen cuentas bancarias. En este caso no sucedió, porque este procedimiento que se le llevó a cabo al señor Billy Álvarez, su origen es 100% cuestiones nacionales. Por ende no aplicaba el artículo 115. Entonces, ahí vamos mal, por ese sentido. Entonces lo quisieron cuadrar, presentaron unos oficios específicamente de fecha 20 y 21 de mayo del 2020, que fueron suscritos y enviados, bueno, pues para no ahondar tanto en ese tema, por dos autoridades estadounidenses, y con eso quisieron cuadrarlo, pero también, qué casualidad. El mismo juez de distrito en su razonamiento les dice, ¿saben qué? Pues tampoco esos documentos son emitidos por las personas o por las instituciones que realmente deberían de hacerlo. ¿Por qué? El juez de distrito nos da una fuente. ¿Cuál es esta fuente? El artículo 2 del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua para efectos de la asistencia legal. México asignó como autoridad coordinadora a la que hoy es Fiscalía General de la República, y Estados Unidos designó como autoridad coordinadora a la autoridad central del Departamento de Justicia. O sea, ni siquiera los oficios que recibieron la autoridad y que aludieron a ellos, que es que estamos hablando de la unidad de inteligencia financiera, tampoco son los idóneos para ser anexados a la solicitud de la bloqueo de las cuentas. Obviamente, el derecho a la seguridad jurídica que está contemplado en el artículo primero, en el artículo 17, si no mal recuerdo, en el artículo 102, pues está siendo vulnerado, no se da la constitucionalidad, obviamente no se da la legalidad en las actuaciones de la unidad de inteligencia financiera. En el artículo primero, en el artículo... Entonces, para concluir mi análisis, bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, simplemente se le concedió, obviamente, la protección de la justicia federal y, pues, obviamente, el juez de distrito al último resolvió dejar sin efecto
los documentos u oficios que previamente se les habían girado a diferentes instituciones bancarias, las cuales habían bloqueado por ordenamiento, por orden, como autoridad ejecutora, o sea, como autoridad responsable y luego como autoridad ejecutora, los bancos, y que desbloquearan las cuentas. Espero que haya sido, bueno, ya ven que a veces se pone uno nervioso y pues las ideas no son tan precisas, pero bueno, en el fondo ese es mi análisis y lo pongo a consideración de los compañeros. Gracias. Gracias, pues muchas gracias a los dos compañeros, licenciado Villalobos y licenciado Julio. Y pues de que nos ponemos nerviosos, pues eso es normal. De hecho, pues estamos experimentando en este tipo de plataformas de manera virtual, lamentablemente, pues para evitar contagios de la pandemia. Pero a final de cuentas estamos aprendiendo todo. Yo creo que el ejercicio de estudiar la sentencia y de escuchar a los compañeros sus puntos de vista, pues es muy importante porque vamos enriqueciendo pues el análisis de esta sentencia y ojalá así lo veamos todos. No sé si el compañero licenciado Anton tenga alguna postura al respecto del análisis de esta sentencia. Buenas tardes, licenciado Gerardo Lara. Y buenas tardes y saludo a todos los que nos ven por distintas plataformas. Pues sí, efectivamente tuvimos la oportunidad de estudiar esta sentencia. Esto se deriva de dónde? Esto se deriva de se presupone que el dinero que maneja el señor Álvarez en sus cuentas proviene de lavado de dinero. ¿Sí estoy en línea? Sí. Bueno, proviene de lavado de dinero. Es por eso que la unidad de inteligencia financiera le empieza una investigación para saber de dónde proviene y hacia dónde va ese dinero. ¿Dónde falla, a mi punto de vista, la unidad de inteligencia financiera? Le viola la garantía de audiencia y del debido proceso al señor Billy Álvarez. ¿Por qué? Porque él debe de hacer actos tendientes a investigar y posteriormente, como México está adherido a los tratados internacionales, según el artículo 133 constitucional, debe darle vista a la Agencia Regional de México y asimismo al Centro de América Internal Review Service Criminal Investigation Departamento of the Treasury en Estados Unidos, para que él sea el que emita la sentencia o la medida cautelar de embargo de cuentas, y no como bien lo manifiesta el licenciado Villalobos y el licenciado Julio, que solamente se basan en unos oficios que la misma unidad de investigación solicita, y con eso quiere sustentar la base de su dicho y congelar las cuentas bancarias. La juez séptima de distrito, al resolver, pues como bien lo manifiestan los abogados que me precedieron, funda y motiva muy bien la sentencia y deja sin efecto el embargo precautorio de las cuentas, volviéndolas a liberar por distintas cuestiones legales que ya comentaron mis compañeros, como fue el no estar apegada al 115 de la Ley de Instituciones de Créditos, el no dar vista de manera oportuna a la agencia internacional, y la juez resuelve en proteger y garantizar los derechos del quejoso, el licenciado Gerardo Lara. Es aquí mi participación, ya que mis predecesores también fueron bastante puntuales en el estudio de la sentencia. Muchas gracias, Antón. ¿Alguien más que quiera opinar al respecto? Bueno, antes de que pidan la palabra, yo creo que fue importante ver esta sentencia, pues para irnos adentrando, pues a lo mejor los que tenemos una ocupación ahorita todavía no en el ámbito jurídico en la cuestión del diario, o a lo mejor que
que no tengamos experiencia en el ámbito de las facultades y obligaciones de la unidad de inteligencia financiera, pero cuando escuchamos la participación de esta institución y sobre todo en la cuestión del bloqueo de cuentas, pues siempre es como una situación muy llamativa políticamente hablando. Ya nada más se escucha de que la unidad de inteligencia financiera bloqueó algunas cuentas y en el común de la gente, pues luego pensamos de que pues está muy mal a la persona que en teoría le bloquearon esas cosas, de que es un delincuente y la sentencian en los medios de comunicación. Pero una vez que estamos analizando esta sentencia, nos damos cuenta que más allá de que el señor Billy Álvarez haya cometido delito o no, la cuestión del bloqueo de las cuentas pues tienen diversos requisitos que si no se llevan a cabo debidamente, pues se derrumban, como lo que estamos viendo en esta sentencia. No sé si el compañero Zúñiga pueda darnos una opinión al respecto. Buenas noches, compañeros. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Mire, a raíz de que se nos encomendó, se nos invitó más que nada por parte del licenciado Lara a participar en esta transmisión, mi análisis más que nada fue preguntarle a varios compañeros qué opinaban y decírselas a grosso modo de qué se trataba, diciéndoles más que nada que era una sentencia, o sea, que había tenido un bloqueo de cuentas el señor Billy Álvarez por parte de y como dije, nada más en cuanto les dices que es de la inteligencia financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, casi todos dicen lo mismo, dicen, ya se fregó, sí, porque eso no hace nada al aire. Pero nos damos cuenta, una vez que analizamos la sentencia, que cuestiones tan sencillas como son el debido proceso o la fundamentación y motivación que rigen cualquier acto jurídico, no los cumplió esta institución. Tan es así que el juez de distrito, de lo que se queja el señor es del bloqueo de sus cuentas, nada más, no se va, como lo dijo hace rato el licenciado Lara, no se va a si hay delito o no hay delito. Simplemente, si el bloqueo de las cuentas decretado por mentado de la inteligencia, la unidad de inteligencia financiera, es correcto o no es correcto, si está pegada a derecho y sobre todo a la norma constitucional mexicana, se das cuenta, según lo que dice aquí la sala, en base a la jurisprudencia, y a la jurisprudencia, que ya le hemos mencionado que es la 46-2018, y a los requerimientos para que esta unidad sea, dentro de sus facultades, bloquear cuentas. Sí pudo haberlas bloqueado, pero tuvo que haber cumplido con una serie de requisitos legales que están establecidos. Sí, ya de que del momento de que para eso tiene que dar cumplimiento al marco internacional por los tratados y no acatarlos, o sea, no haberlo hecho conforme a derecho, fue, como muchos compañeros, yo cuando le leen los resolutivos de la sentencia, donde dice que la justicia de la Unión ampara y protege y levanta, ordena, válgame la redundancia, a la ordenadora que se abstenga de ordenar a las ejecutoras, que son los bancos, los bloqueos de las cuentas de Billy Álvarez. Parece sencillo, pero aquí yo quiero destacar que lo preponderante de esto es lo bien elaborado de la demanda de amparo de los juristas que defendieron a Billy Álvarez, porque si bien es cierto, fueron los que le dieron el mayor sustento al juez de distrito para de que decidiera en favor, protegiendo los derechos del quejoso, que era Billy Álvarez. Entonces, a veces, como también lo dice ahorita la licenciada, a veces es sencillo o asusta de momento que dicen,
es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su unidad financiera, dice uno, no, pues es que ya no hay nada que hacer, pero este amparo que estamos analizando y conforme lo que se ha venido expresando por el compañero Villalobos, por Julio César, por el compañero Anton, ¿sí? Nos da la idea que estudiando, los que nos debe motivar a nosotros, muchas cosas sí tienen salida, muchas cosas tienen otra instancia. Entonces, en esta sentencia nos damos cuenta que aunque fue muy sonada, fue más ruido que nueces, como luego dicen, ¿sí? Porque nos damos cuenta que cuando interviene la sala de la Suprema Corte, el juez de distrito, todo, echan para atrás una resolución de una unidad muy, pues hasta cierto punto, si no respetada, temida aquí en la República Mexicana, que es la unidad financiera, de inteligencia financiera. Entonces aquí para los que inician, como lo comentaba aquí con la compañera Carla, que la estoy viendo aquí, es para que vea la licenciada, nada más la fundamentación y motivación en cualquier acto jurídico, en cualquiera, no se diga uno de esta envergadura, no sé, es mi participación, es lo poco que entendí yo de esto. No, muchas gracias. Como todos los compañeros que te antecedieron, valiosa la participación. Y pues nos gustaría escuchar a una dama. Ahí vi ya varias, no sé si está la compañera Carla Villagrana, que tiene poco de haberse adherido aquí al grupo. ¿Alguna participación de tu parte, licenciada? No se chivé. Buenas noches. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida, licenciado. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Sí. Bueno, realmente le voy a ser sincera, ¿verdad? Por situaciones de tiempo, pues no chequé muy bien el tema, pero pues ya ahorita con el apoyo de las diferentes opiniones de los compañeros, pues por ahí ya tomamos el tema. Pues realmente es un tema, como ahorita lo comentaba el licenciado Zúñiga, que realmente son cosas que al mencionar la UIF, Unidades de Investigación Financiera, Secretaría de Hacienda, al mencionarlo, pues realmente, como lo decía el licenciado Zúñiga, pues son que nos dan miedo, decimos, no, pues con ellos no vamos a poder, o realmente, si nosotros nos ponemos a estudiar, como lo comentaba Lee, y checamos como lo hacemos cada uno de nuestros trabajos, vemos ahí los detalles, los errores, las cuestiones muy pequeñas, que realmente hay veces que, como dice Lee, se nos hace tan imposible, pero realmente si nosotros estudiamos realmente el tema, pues sale este tipo de resoluciones, ¿verdad? Yo pues ahorita escuchando los criterios de los compañeros, realmente no me deja más que como iniciar en esta participación, lo que es el buen compartimiento de los diferentes puntos de vista y opiniones, y pues más que nada, son temas muy, muy interesantes, porque realmente, como compañeros, nos ponemos a estudiar, a checar, ¿verdad? Cuáles son las soluciones que podemos obtener, o como le dijo el licenciado Zúñiga, o instancias a las cuales podemos recurrir, ¿va? Entonces, pues ahí es mi punto de vista a este tema. No sé, por ahí. Muchas gracias. Gracias. No, bueno, tu participación. Ay, disculpen los nervios, Lee. No, un poco. Pero ya con el tiempo a lo mejor se nos va quitando, ¿verdad? Bueno, Y yo creo que es importante este tipo de ejercicios porque estamos acostumbrados a conferencias, a pláticas, talleres, y recibir la información de los ponentes. Pero este tipo de ejercicio es para que cada uno de nosotros, pues también tengamos
pues, la facultad de poder participar y de poder opinar y obviamente previamente pues estudiar y analizar el caso. Todo esto no se hace con la finalidad de pues de molestarlos a ustedes, se hace pues agradecerles que ustedes atendieron el llamado. Ojalá este tipo de ejercicios se vaya ampliando poco a poco, porque yo creo que es bueno para todos y cada uno de nosotros, porque nos obliga a estudiar, a analizar y a comentar, ¿verdad? Y ya no simplemente a escuchar al ponente, también a participar y de alguna manera, con estas participaciones y estudios ir avanzando en el conocimiento. Estamos obligados todos a irnos preparando y actualizando día con día. Yo les soy sincero a todos, yo sí no sabía ciencia cierta cuál era la participación o facultades de la UIF. Ya tenemos una idea más clara. Y de hecho anunciarles, ya lo anunciamos tanto en el grupo de WhatsApp como en la página de Facebook del colegio Jamalac Laguna, que el próximo miércoles vamos a tener al doctor Manuel Cárdenas Montoya. Él es doctor en Derecho, pero aparte es abogado litigante en el ámbito del derecho fiscal. Él nos va a dar una conferencia el próximo miércoles, de mañana en 8 días, precisamente sobre el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues para adentrarnos un poco más en este conocimiento de las facultades y obligaciones de esta dependencia. Y ojalá, pues a varios de esta incursión en esta dependencia, pues nos motive a estudiar más sobre lo mismo y que pues ya cuando escuchemos en la prensa otro bloqueo de algún político o de algún empresario por situaciones de supuesta corrupción, pues ya sepamos mejor pues por dónde va la cosa. Ahí estoy viendo a la compañera Carlota. A ver, Carlota, ¿qué opina usted? De la sentencia de amparo de Billy Álvarez, que fue el directivo de Cruz Azul. Pues a él lo bloquean por las cuentas que él tenía, que fueron muchas cuentas, varias cuentas de los bancos. Entonces, pues los primeros fueron las autoridades que lo ordenan, pues prácticamente pues fue el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Y él pues se basa en el artículo 115 y también el el 115 es de la ley de instituciones de crédito. Él se basa en ese artículo y también se basa al Centro América Internacional, Renueve Servicio Criminal de Investigación del Departamento de Story, que es el Departamento Federal de los Estados Unidos, encargada de la administración del Tesoro Público. Él es de los Estados Unidos, que fue creado durante un acta de función de apoyos económicos al gobierno, que es de los Estados Unidos. Eso fue creado en 1789, ¿sí? Fue donde él pues puso su amparo y pues para que le abrieran de nuevo lo que son sus cuentas. Como ustedes lo estaban diciendo, que probablemente cuando se bloquean las cuentas de tanto banco, pues
puede ser que esté relacionado con algo indebido, pero pues ya haciendo las investigaciones, pues ya se dieron pues la absolutoria de que pues le volvieron a abrir sus cuentas. Eso es lo que él pone su amparo y pues sí lo resuelve. Eso es mi comentario. Muy bien, Carlota. ¿Alguien más que quiera participar? Hay que se manifieste. Hay varios, yo creo que ya se durmieron, compañeros, ya ni las fotos veo. Lara. Adelante, licenciado Andrade. Sí. Lo escuchamos. Pues le apretó ahí le suspendió el sonido. Bueno, sí me escuchan. Sí, adelante. Ok, bueno. Sí, en efecto, estamos ante un acontecimiento jurídico a escala internacional. Sí nos queda bastante claro que la investigación en el ámbito del derecho, pues es lo principal. No precisamente hay que recibirse de abogado, sino que precisamente hay que irse preparando sobre la vida o en la vida, precisamente cada vez más. El estudio de los casos, en este caso aquí de este hecho de amparo que sucede en México con este señor Álvarez, nos lleva a un ámbito internacional en el cual obviamente ya no estamos enmarcados en un ámbito nacional, sino ya nos vamos a las instancias internacionales. Por eso es de que nos debe de quedar claro, ¿verdad? Que los ámbitos en los cuales debemos navegar no nada más son los locales, sino todos de los demás países. En este caso, bueno, estamos hablando de los Estados Unidos, aunque estos se pueden replicar en otros estados, ¿verdad? En otras naciones. Pero bueno, a lo que voy es de que este es un antecedente bastante importante que en su momento el caso actual del señor Alcira, que en este caso ya estaba por ahí refugiado en España, bueno, también la unidad de industria financiera también en este caso lo manda a llamar y obviamente como son personalidades de bastante poder en México, ¿no? Pues tienen los medios jurídicos, tienen los grupos de abogados, de bufete de abogados especializados en los cuales en los cuales acuden. En este caso, pues son grupos bastante fuertes, obviamente son equipos bastante numerosos y bueno, considero que mientras más estén todos estos grupos de abogados, mientras más preparados estén, desde luego que le van a dar batalla, en este caso, a instituciones muy poderosas de aquí de nuestro país, como es la unidad de la industria financiera, que quiera o no, trastoca en este caso al ámbito presidencial. En este caso, bueno, cada vez que quieran dar un paso, estas instituciones mexicanas pues de ordenamiento jurídico, pues deben ya, incluso pues les da motivo para seguirse preparando pues más, ¿verdad? Al hacer en este caso una denuncia y más en este caso de bloquear cuentas bancarias, ¿verdad? Que en este caso estamos viendo el caso de Rosario Robles y todo lo que se está viendo, ¿verdad? Últimamente, que incluso pues está de moda, pero bueno, yo creo que esto también tanto deben de tomar en cuenta, ¿verdad? De que todas las acusaciones deben de hacerse
mucho mejor reforzadas, porque la contraparte, ¿verdad? Cada vez va a estar más preparada. Considero pues, y bueno, pues también va a estar la invitación, ¿verdad? Para que nosotros como abogados veamos ese ejemplo y que cada vez nos preparemos cada vez más en los diferentes asuntos de tipo jurídico que nos lleguen. Eso sería mi participación, licenciado Lara. Pues, muchísimas gracias. Sí, pues de hecho, todo esto es para pues, buscar el beneficio de nosotros, ¿no? En la cuestión de obtener un conocimiento fresco y actualizado sobre cuestiones prácticas. Licenciado Antón. A ver, perdón, adelante. Dígame. Licenciado, yo quisiera abrir un poquito el tema, bueno, ya retomando otra vez lo que ya habíamos comentado, que es el tema del bloqueo de cuentas de Bill Álvarez, los oficios que se solicitan y se congelan las cuentas bancarias. Todo de esto se deriva también una cuestión de daños y perjuicios ocasionados hacia su persona, ¿verdad? Yo quisiera abrir un poquito el tema en esa situación, ¿verdad? Como lo comentaba ahorita la licenciada Carlota, en la cuestión de que pues es un tema que lo escuchamos hablar y pues todos, ay, que ya le bloquearon las cuentas a fulanito de tal. Entonces, el hecho aquí es de que pues se desbloquean las cuentas por no respetar pues los requisitos, ¿verdad? De acuerdo a como lo establecen, debido a una falta de fundamentación y motivación. Pero sí quisiera abrir un poquito el tema, mis compañeros, ¿qué quieren, o sea, qué gustan aportar o comentar de acuerdo a los daños y perjuicios? Porque pues eso lo podemos, bueno, a lo mejor yo no tengo todo ese dineral, ¿verdad? Pero pues podemos tener ahí un cliente con esa situación y pues aquí checar lo que es el tema del daño y los perjuicios que pueden ocasionarle hacia su persona. No sé. Yo creo que como cualquier acto de autoridad administrativa, cabe la posibilidad de que pues el quejoso y vencedor en este caso del amparo, pues ocurra un procedimiento de responsabilidad objetiva del Estado, puesto que no hicieron debidamente su trabajo y le causó pues posibles daños y perjuicios en su persona y en su patrimonio. Esa figura es en el ámbito de la justicia administrativa, la responsabilidad objetiva del Estado. Mas, sin embargo, pues desconocemos en el caso concreto de esta persona, qué fue lo que él realizó, porque en lo que yo conocí, sobre todo en los medios de comunicación, pues es que sí lo tenían legalmente muy, válgame la expresión, muy atorado en la cuestión de diversos actos de corrupción o de defraudación, no solamente a la empresa misma que él representaba, que es la cementera Cruz Azul, sino a daños hasta en la cuestión del erario público, en la cuestión de no pago de impuestos. Entonces, en el caso concreto, pues yo dudo que haya escogido todavía pelearse más con el Estado. Más bien está tratando de librar sus problemas, que por lo visto, pues sí son bastantes. Y en la cuestión de cada quien, pues explorar la responsabilidad objetiva del Estado. Aquí en el estado de Durango hay una ley específica en el caso que nos ocupa, pues para que lo pueda explorar, y ya en una ocasión posterior pues pondremos un ejemplo, porque es un tema interesante. A mí me gustaría, si puedo, para la licenciada Carla, acaba de salir una jurisprudencia a finales del año pasado, 2020, principios 21, sobre la responsabilidad objetiva del Estado.
y a lo mejor los abogados de este señor de Billy Álvarez, porque sí te pone como requisito, o sea, no pierdes tu acción si no lo reclamas, por ejemplo, en el su amparo de su congelación de las cuentas. Pero una vez que él demostró por la sentencia que lo favoreció que el hecho de que se le haya bloqueado sus cuentas le causó algún perjuicio, sobre todo económico, con pagos a acreedores, no sé, algún tipo de así, pero ya lo demuestra y aparte quedó firme la sentencia donde le causaron, bueno, primero que nada la sentencia su bloqueo de las cuentas, él puede acudir y solicitar ese pago de daños y perjuicios. Lo puede solicitar posteriormente, o sea, no pierde su acción si no lo hace en el momento que mete su amparo. Espero en estos días lo personal hacerle llegar esa jurisprudencia, es en ámbito federal, pero como dice la licenciada Lara, en el ámbito local o aquí bueno, hablando de Durango, sí existe la ley de responsabilidad del Estado, patrimonial del Estado. Y también dice, y muy específicamente esa jurisprudencia habla sobre daños y perjuicios provocados por un actuar en el ámbito jurídico, que en este caso se me hace a mí que encuadra en el tema del señor Álvarez. Gracias. Gracias, Lee. Creo la vigencia es 1 año para poder ejercer esa acción. Licenciado Lara. Sí, licenciado Villalobos. Sí, nada más ahondar un poquito el tema de lo que comenta muy atinadamente el licenciado Zúñiga. Efectivamente, también a nivel federal hay una ley federal de responsabilidad patrimonial, ¿verdad? Que es la posibilidad que el artículo 113 constitucional señala que por las disposiciones son de orden público y de interés general y que tienen por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización, en este caso de los que por alguna cuestión o alguna acción o omisión de un servidor público hayan realizado indebidamente y que hayan perjudicado al particular. Entonces, tanto el Estado como en la Federación existen esas leyes, ¿verdad? Que se pueden ahí hacer valederas en todo caso ante las instancias correspondientes, que son tribunales de justicia administrativa federal, y en el ámbito local tenemos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. A manera también de continuar con lo que ahorita comentábamos, existen también una situación que hay que tomar en cuenta de las llamadas técnicas especiales de investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera también efectúa. Estas se consideran en algunos casos también legales. Es decir, existen soportes jurídicos tanto a nivel internacional como constitucionalmente hablando, en el que ese tipo de técnicas especiales, como en el caso de las intervenciones telefónicas, también la intervención de cuentas bancarias, incluso la situación de los testigos o colaboradores protegidos, si a través de una resolución o alguna petición del Ministerio Público al juez de control, posibilitaría que se efectuara esas técnicas especiales de investigación. Y en este caso el bloqueo de cuentas pudiera ser una de las técnicas, pero a través de un acto fundado y motivado, ¿no? Hay un poquito para ahondar con el tema inicial. Muchas gracias. Licenciado. Sí, adelante. Buenas tardes. Disculpe que no me proyecte. Pero dentro de lo que yo entiendo, las facultades que tiene el sistema de administración tributaria, cuando determina créditos fiscales, se establece que sus facultades pueden darle el congelamiento de las cuentas bancarias hasta el límite del crédito que se estableció. A mí me llegó a tocar, cuando trabajaba para Hacienda, que en un momento dado se mandó la orden de congelamiento de cuentas al banco y el banco la rechazó, porque este procedimiento, la autoridad que lo hizo
lo direccionó, lo direccionó hacia el gerente del banco y debe de hacerse a la Comisión Nacional Bancaria. Ya se dirige a la Comisión Nacional Bancaria y se le da las instrucciones o se le solicita de que se congelen todas las cuentas bancarias pertenecientes a la persona que debe el crédito. Y dentro de estas facultades que tiene Hacienda o el sistema del SAT, está también en cuanto a los delitos, como los huachicoleros, detectan que hay un posible delito o delito, y si saben que tienen cuentas bancarias, no sé cómo determinan ahí la cantidad que se adeude y tienen en su facultad de congelar las cuentas. Cuando esto se hizo, yo trabajando ahí en Hacienda, pues la gente estaba muy asustada y con nosotros sorprendidos porque era procedimiento nuevo. Sin embargo, ya aprendiendo más de derecho, pues se da cuenta uno de que tiene que estar dentro del proceso, debido proceso, y respetando los derechos humanos. Aquí la alegación que hacían algunas personas es que decían que cómo querían que les pagara si estaba congelada la cuenta y de dónde iban a sacar el dinero. Y en algunos casos me tocó ver que Hacienda congelaba la cuenta aun y cuando no se haya determinado el crédito fiscal. Y esto era, todavía no se determinaba la liquidación ni se notificaba. Pero ya notificando la liquidación, pues tienes la facultad Hacienda de decir, me debes 100,000 pesos, te congelo la cuenta bancaria donde tenga 100,000 pesos o hasta el monto de 100,000 pesos. Pero ahorita lo que me sorprendió bastante con este análisis de Billy Álvarez es que, pues, mis respetos al despacho y sí tenemos que ponernos a estudiar. Yo tengo que ponerme a estudiar porque sí encontré varias situaciones especiales en las cuales yo no se puede dirigir el amparo hasta con el presidente de la República y pues no me había tocado esta situación, sobre todo por... Perdón. El presidente de la República está señalado como autoridad responsable. Ok. Y esto yo no... Hey, es que piden la inconstitucionalidad del artículo 115 de la ley, ley general de instituciones de crédito. Y usted bien sabe que si bien es cierto el Congreso, llámese diputados y senadores, expiden la ley, quien la promulga y publica es el Ejecutivo. Al ser una ley federal, pues el Ejecutivo pública. En el caso de las leyes locales, pues el Ejecutivo es el gobernador. Ahí no es que le hayan dirigido al presidente de la República, más bien es responsable por la promulgación y publicación de la ley donde emana el artículo 115 que piden se declare inconstitucional. Ok. Sí, yo en este procedimiento todavía no tengo mucha experiencia y por eso también lo hago la anotación en cuanto a esta situación y cómo se maneja, y donde menciona que pues que por mi parte sí hay que seguir estudiando para entender y comprender que lo del amparo es muy extenso y complicado y tratar de hacerlo más sencillo. Pero dentro de esta situación puedo entender que aun y cuando es muy atemorizante que Hacienda te embargue las cuentas bancarias, si no cumple el debido proceso y si también hay una pequeña laguna, un punto, una coma en la ley, pues con el amparo se puede echar para atrás. Es cuanto, licenciado. Muchas gracias. Pues de hecho esa es la intención, ¿verdad? Que todos vayamos avanzando y aprendiendo algo nuevo. Licenciado Anton, ¿por qué cuando hablamos en el caso concreto, del embargo más bien del bloqueo, las cuentas de la semana que van a explicar por qué la UIF hace bloqueos y por qué el SAT hace embargos? Hay una diferencia que nos van a explicar la semana próxima. ¿Por qué exige, en el caso concreto, la jurisprudencia que menciona la sentencia, de que tiene que ser un llamado internacional para que se embargue, para que se bloqueen las cuentas bancarias?
Y tú bien, cuando diste tu opinión, hablaste de que porque se consideró lavado de dinero. Ahora bien, ¿y por qué? Y ese lavado de dinero no puede ser netamente nacional. ¿Por qué tiene que haber para el bloqueo de cuentas un llamado o el requisito sea que emita un llamado internacional? Porque aquí, cuando tuve la oportunidad de leer la sentencia del licenciado, manifiesta la juez atinadamente que México está registrado, está adherido a los tratados internacionales según el artículo 133 constitucional y se tuvo que haber apegado a la Agencia Regional Mexicana y darle vista al Centro Americano Internacional de Servicios Criminales de Investigación del Departamento del Tesoro Americano para que él pudiera emitir el ordenamiento del congelamiento de las cuentas y no el puro oficio que les hizo llegar la unidad de inteligencia financiera, que fue un oficio nada más para sustentar el hecho de congelar. El debido proceso debió haberle dado vista y haberle planteado, y si bien es cierto, la agencia americana hubiera querido hacer más investigaciones, lo hubiera podido hacer, ya que México sí está adherido a los convenios internacionales en cuanto al embargo y congelamiento de cuentas, sí está adherido México ahí a esa unidad financiera internacional. Entonces, me supongo que la trascendencia en los hechos del delito que se cometa, pues tiene que tener trascendencia internacional. Por ejemplo, que a través de ese lavado de dinero, pues posiblemente esas cuentas o algún dinero de esas cuentas, pues haya trascendido más allá de nuestras fronteras, me imagino. Se le dio de haber dado vista. Vía a otros bancos de otros países. Sí lo manifiestan ahí, que debieron de haber investigado más y darle vista a la unidad financiera estadounidense para que deslindara realmente bien la responsabilidad y no embargarla, no congelarlas por el libre albedrío de la unidad financiera de inteligencia financiera local, o sea, mexicana. Sí lo manifiesta también la juez séptima. Tiene que ver la trascendencia del delito en el ámbito internacional. Sí, así es. Y no, pues no procede el bloqueo de cuentas. Así fue lo que le resolvió más o menos la juez séptima, licenciado. Bueno, pues ya superamos la hora. No sé si alguien más quiera opinar algo. Yo le quería comentar sobre eso de en el artículo 2 del Tratado de Cooperación de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América. Sí, es donde están las autoridades coordinadoras. Es el artículo número 2. Bien, muchas gracias, Carlos. Sí, eso era lo que quería comentarle. No sé si alguien más quiera opinar y si no, pues respetando el tiempo de todos ustedes, ya tenemos un poquito más de una hora. Yo creo que, salvo que opinen ustedes lo contrario, fue un ejercicio pues muy bueno. Se escuchó la opinión de muchos compañeros y yo creo que ese es el camino, estudiar, analizar y opinar, ¿ya? Al final de cuentas, la vida acrecentar algo cultural jurídico. Alguien que opine esto, y si no, pues agradecerles a todos su participación, acudir a este llamado. Yo sé que hay algunas otras ocupaciones, pero pues yo creo que el desarrollo de nuestra profesión pues también es una de las cosas muy importantes a desarrollar. Muchas gracias. Ahí seguirnos cuidando. La pandemia no se ha terminado y pues la idea es mantenernos todos y que no tengamos ningún tipo de problemas dado de la pandemia con nosotros o nuestra familia. Cualquier otro problema, estamos a la orden de la situación. Muchas gracias y seguimos en comunicación.
Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. En los locales, del lado del local lo que hiciste la parte.